Buenas tardes, les saluda su quimiprofe Andrés Sánchez. El día de hoy voy a hacer lo que es el solucionario del examen de admisión de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas con respecto al área A. Las preguntas que voy a desarrollar son sobre el área de química. Entonces vamos a empezar. Tenemos la primera pregunta. La primera pregunta, en este caso la número 16 de química, nos dice señalar las propiedades intensivas de la materia. Sabemos que las propiedades intensivas de la materia son aquellas que no dependen de la masa. Es decir, tenemos a punto de ebullición, punto de fusión, la densidad, y también la densidad es numéricamente igual al peso específico. También tenemos la conductividad, ya sea conductividad térmica o conductividad eléctrica. También tenemos la viscosidad y el olor. En cuanto a las propiedades extensivas, son las que van a depender de la masa. Tenemos, por ejemplo, la misma masa, el volumen, la longitud, el área, la inercia, la presión, el calor transferido. Entonces, dentro de las alternativas, tenemos la alternativa A, que nos dice, por ejemplo, viscosidad y peso específico. Y justamente estas son propiedades intensivas. Estas no dependen de la masa. Entonces la alternativa es la A. Mientras que en la alternativa B tenemos la presión, ¿no? La presión es una propiedad extensiva. Entonces esta queda descartada. En la C dice calor transferido. Esta es propiedad extensiva. En la alternativa D, la inercia. Esta es propiedad extensiva. En la alternativa E, la masa es propiedad extensiva. Entonces la única clave es la A. Pregunta 17. ¿Cuál de las siguientes configuraciones electrónicas corresponde a la de un gas noble? Entonces sabemos que un gas noble siempre su configuración electrónica tiene que acabar en P6, ¿no? Además del anterior, ¿no? El anterior que es en S2, es decir, en S2P6. Entonces veamos las alternativas. Sí, la única que concuerda es la clave, la E, y esa sería la respuesta, ¿no? ¿Por qué en P6? Porque tenemos que en su nivel P tiene que tener los 6 electrones, es decir, que está lleno este subnivel y por lo tanto es estable, ¿no? No acepta ni pierde electrones. Siguiente pregunta, la 18. Determinar la composición centesimal del calcio y del agua en el yeso. Entonces nos dan la fórmula. Entonces nos piden el porcentaje. ¿Cuánto porcentaje, en este caso en peso, va a tener estos componentes del yeso, ¿no? Que viene a ser el calcio y el agua? Entonces para ello necesitamos calcular la masa molecular del yeso. Entonces nos dan acá los pesos atómicos. Entonces la masa molecular del yeso, que sería un sulfato de calcio dihidratado, viene por lo siguiente. Tendríamos 40 más 32 más el oxígeno 16 por 4, 64, y más, acá sería 2 moléculas de agua. Cada molécula de agua pesa 18, 18 por 2. Entonces la suma, a ver cuánto sería. Vamos a ver. Entonces el peso molecular sería 172. Listo. Entonces para el porcentaje de calcio sería lo que es la masa de calcio. ¿Cuántos calcios hay? Solamente hay un calcio. 40 entre el total. 172 por 100%. Y para el porcentaje de agua sería lo siguiente. ¿Cuántas moléculas de agua hay? Hay 2 moléculas. Entonces sería 2 moléculas. ¿Cuánto pesa cada agua? 18. Y el peso total, ¿cuánto es? 172. Multiplicado por 100%. Entonces veamos el primero. El primero sería 23,25%. Y el siguiente sería
20,93%. Entonces esas serían las respuestas y veamos las alternativas. A ver, sería la clave la E. Listo. Siguiente pregunta. La 19. En un recipiente de 28 litros se almacena dióxido de carbono, el cual se enfría alcanzando una temperatura de 0 grados Celsius y una presión de 760 milímetros de mercurio. ¿Cuál es la masa en gramos de CO2 almacenado? Entonces este problema pertenece a lo que es pavo ratón, ¿no? O sea, estado gaseoso. Entonces aplicamos pavo ratón, pero hacemos una ligera modificación. Tenemos así, pavo ratón, pero sabemos que la N es el número de moles. Entonces el número de moles viene a ser la masa entre la masa molecular. Entonces esto de acá lo reemplazamos en la ecuación principal. Entonces tenemos lo siguiente. Tenemos presión, volumen, RT, N es la masa y la masa molecular que está abajo pasa al otro lado al multiplicar y nos queda de esta manera. Entonces veamos nuevamente en la ecuación. La masa molecular, ¿cuánto nos dicen que es? 44, acá nos dan como dato. Por la presión. La presión, ¿cuánto es? 760 milímetros de mercurio. ¿Qué más? El volumen. Nos dicen ¿cuánto? 28 litros. Listo. La constante R. Como la presión está en milímetros de mercurio, entonces la constante R es 62,4. La temperatura. Acá nos dan en 0 grados Celsius y tenemos que pasarlo a Kelvin, ¿no? Entonces la temperatura en Kelvin, ¿cuánto va a ser? 273 Kelvin. Entonces por 273, a ver, ya, 273 por la masa, ¿no? Nos piden justamente la masa que no sabemos, M, y listo, ya salió. Entonces, operando a ver cuánto sale la masa. Vamos a ver. Y la masa sale 54,96 gramos. Aproximadamente, ¿cuánto? 55 gramos. ¿Cuál es la clave? La clave es la D. Pregunta 20. Dice, indicar la alternativa que establece la relación incorrecta entre la fórmula y el nombre. Entonces tenemos el nitrato de sodio, carbonato de zinc 2, bicarbonato sódico, sulfato de potasio y yodato cúprico. Entonces para ello debemos acordarnos de los aniones poliatómicos, ¿no? Por ejemplo, dice nitrato. El nitrato es NO3 a la menos 1. Este es el nitrato. Nos dicen el carbonato CO3 a la menos 2. El bicarbonato es el HCO3 a la menos 1. Tenemos el sulfato. El sulfato es SO4 a la menos 2. Y el yodato. Este es el yodato, IO3 a la menos 1. Entonces vemos cuál es el incorrecto. Efectivamente la alternativa D, ¿no? Porque el sulfato es SO4, no es SO3. SO3 sería el sulfito. Entonces la alternativa incorrecta es la D. Ya, pregunta 21. Si la suma de los números de masa de 3 isótopos es 39, es decir, tenemos elementos. Los isótopos son aquellas especies que tienen el Z igual, ¿no? ¿Por qué? Porque
se ubican en la misma posición en la tabla periódica, entonces tiene el mismo número atómico. Entonces tenemos así. ¿Qué más dice? 3. La suma de los números de masa de 3 isótopos es 39. Entonces le vamos a poner A1, A2, A3. Entonces A1 más A2 más A3 va a ser ¿cuánto dice? 39. Listo. Y dice, y las cantidades de neutrones de estos son números consecutivos. Determinar el número de masa del isótopo más pesado, es decir, el más pesado, el que tiene mayor número de masa, ¿no? Ya. Dice, las cantidades de neutrones de estos son consecutivos, es decir, acá sería, vamos a poner un n, aquí un n más 1 y aquí un n más 2. Entonces sabemos que A es igual a Z más N. Entonces tenemos que A1 sería Z más N más A2 sería Z más N más 1. A3 sería Z más N más 2. ¿Cuánto suma todo esto? 39. ¿Qué más? Entonces tenemos acá las zetas. Agrupamos las zetas. Sería 3 veces z. ¿Qué más? Más n más n1 más n. Más n. También, las n's también tendríamos agrupadas también. Claro, son las mismas n's. Sería más 3n. Y ¿qué más tenemos? 1 y 2 más 3 es igual a 39. Operando acá sería la diferencia 36. Luego tercia todo. Sería z más n es igual a ¿cuánto? A 12, ¿no? Correcto. Entonces acá, si esto de acá suma 12, y esto sería el número de masa del primero, z más n1 sería 13. Y aquí z más n2 sería 14. Y nos piden el número de masa del isótopo más pesado. Y justamente es este, ¿no? El que tiene mayor número de masa. Entonces la respuesta es la D. 14. Listo. Siguiente problema. Problema 22. Dice, la fotosíntesis de una planta presenta la siguiente reacción neta. Y nos dan la ecuación balanceada. Nos dice, determinar la masa en gramos de dióxido de carbono que reaccionó si se obtuvieron 630 gramos de glucosa. Entonces la glucosa es esta molécula, ¿no? Esta es la glucosa. Listo. Entonces vamos a reescribir la ecuación. Entonces aquí aplicamos algo muy interesante, ¿no? Para este tema que es estequiometría, aplicamos lo siguiente. Tenemos la ley de Proust, que tenemos así, ¿no? Tenemos esta es una ecuación balanceada. A ver, vamos a ponerlo. Tenemos la ecuación así: AA, BB, CC más DD. Y la ley de Proust nos dice que el número de moles de cada de estas sustancias es directamente proporcional a su coeficiente. Entonces, es decir, las moles de A entre coeficientes igual a moles de B entre coeficientes, ¿no? Y así, las moles para cada sustancia. Y esto va a ser una constante. Pero las moles, sabemos que las moles es la masa entre la masa molecular. Entonces aquí esto lo reemplazamos también en esta ecuación. Y nos queda lo siguiente, ¿no? Nos quedaría así la masa de A, abajo queda coeficiente y la
masa molecular de A. Y así nos queda para todas las sustancias, es decir, masa de B, coeficiente masa molecular de B. Es igual masa de C, coeficiente por masa molecular de C, es igual a la masa de D, coeficiente por masa molecular de D. Todo es igual a una constante. Entonces todo esto lo transformamos a esto. Entonces justamente con esta segunda equivalencia es que podemos resolver el problema rápidamente. Entonces dice cuánto, nos dice determinar la masa en gramos de dióxido de carbono que reaccionó, o sea, de la primera sustancia. Entonces la masa de CO2 ya sobre coeficiente 6 y el peso molecular de esto. ¿Cuánto es el peso molecular? Operando, bueno, el peso molecular del CO2 vale 44. Entonces va a ser igual a, nos dicen que se obtienen 630 gramos de glucosa. Sería la masa de glucosa 630 gramos sobre el coeficiente. ¿Coeficiente cuánto es? 1. Y el peso molecular operando sale 180. Entonces operamos y ahí nos sale la masa de CO2. Vamos a ver cuánto sale. Nos sale 924 gramos. Entonces la clave es la B. Problema 23 dice: se sabe que en una solución acuosa de hidróxido de sodio su fracción molar es 0,1. ¿Qué porcentaje en masa de soluto habrá en dicha solución? Entonces tenemos la fracción molar del hidróxido de sodio. Nos dice que es solución acuosa, es decir, tenemos una solución de hidróxido de sodio y agua. Dice que la fracción molar es 0,1 y esto equivale a 1/10. Entonces, ¿qué quiere decir la fracción molar? Sería las moles de hidróxido entre las moles totales. Entonces, estas son las moles de hidróxido de sodio. Estas son las moles totales. Y las moles totales son las moles de hidróxido más las moles de agua sería. Entonces, si hay una mol de hidróxido, ¿cuántas moles de agua hay? Hay 9 moles de agua. Y nos piden el porcentaje en masa de soluto. Entonces el porcentaje de hidróxido sería la masa de hidróxido entre la masa total, ¿no? Sería la masa total por 100%. Entonces para el porcentaje de hidróxido, ¿cuántas moles tenemos? Tenemos una mol. Una mol, ¿cuánto pesa cada mol de hidróxido? 40 gramos, ¿no? Ese sería el peso molecular. Listo. Y en la masa total sería la masa de hidróxido más la masa de agua. Sería una mol de hidróxido por 40 más. ¿Cuántas moles de agua dijimos que tenía? 9, ¿no? Porque las moles totales son 10. Entonces sería 9 moles. Y el agua, ¿cuánto pesa cada agua? 18, ¿no? Y listo, multiplicado todo esto por 100% y tenemos la respuesta. A ver cuánto sale. Nos sale 19,8%. Entonces la clave es la E. Problema 24. ¿Cuál de las siguientes reacciones no es de metátesis? En las reacciones de metátesis también se les llama reacciones de doble desplazamiento. Entonces tenemos que buscar una reacción que tenga doble desplazamiento y en este caso nos piden cuál no es. Entonces veamos la A. Tenemos un ácido, una base. Siempre una reacción de un ácido con una base va a ser una reacción de metátesis, porque se tiene que formar una sal, como lo vemos acá, el cloruro de sodio y el agua, ¿no? Entonces aquí vemos que el sodio con el cloruro se
se enlazan y luego el OH con el H, ¿no? Entonces esta sí es. Luego la siguiente, tenemos acá también otro ácido y otra base. Entonces tenemos igual manera. En este caso sería sulfato de magnesio aquí. Y luego tenemos aquí el agua, ¿no? Siempre un ácido, una base, una sal más agua. Entonces esta sí es. Ahora la D. La D tenemos en este caso un nitrato de plomo y un cromato de sodio. Entonces se tendría que formar un cromato de plomo y un nitrato de sodio. Y justamente se forma. También es de metátesis. La última, tenemos un cloruro de calcio, un ácido tenemos aquí, ¿sí? En este caso no es el ácido sulfúrico, ácido sulfuroso. Entonces tenemos acá, tendría que ser un sulfito de calcio y ácido clorhídrico. Aquí también vemos doble desplazamiento. Aparte tenemos dos reactantes, dos productos, mientras que en la C, miren, acá no hay, ¿no?, doble desplazamiento. Acá tenemos a ver, cloruro de manganeso, esto sí, pero aparte el cloro, ¿no? El cloro sale solo, ¿no? Y el agua, ¿no?, que se forma. Entonces esta reacción no es de doble desplazamiento, ¿no? Acá se forma otro producto adicional, que es el cloro. Entonces la clave es la C. Problema 25. Identificar a través de su fórmula molecular al 4-etil 4,5 dimetil 2-octino. Entonces esto se trata de un alquino, ¿no? Entonces vemos acá en qué posición está el triple enlace, en la posición 2. Entonces para ello lo que hacemos es lo siguiente. Primero comenzamos por la cadena más larga, octino. Entonces aquí vamos a ver 2, 4, 6, 8. Entonces acá completamos. Ya tenemos los 8 carbonos. Ahora nos piden en la posición 2. Entonces vamos a comenzar convenientemente por la derecha. Entonces posición 1, posición 2. Entonces por aquí está el triple enlace. Listo, ahí está el 2-octino. Ahora el 4,5 dimetil. 1, 2, 3, 4. Entonces acá 4,5. Listo, tenemos al dimetil. ¿Y qué más nos dicen? Ah, el 4-etil. Entonces aquí es 4 etil. Entonces acá sería metil y etil, ¿no? Ahí está. Entonces nos piden contar, ¿no?, los carbonos e hidrógenos para la fórmula global. Entonces acá son 8 carbonos, 9, 10, 11, 12. Sería 12 carbonos, C12. Y ahora faltarían los hidrógenos. Entonces acá hay 3, 6, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22. Aquí no hay nada, acá tampoco, acá tampoco. Entonces sería C12H22. Esa sería la fórmula global y la clave la B. Listo, eso sería todo con respecto al solucionario de la parte de química de la emisión de la Universidad Nacional Toribio Rodríguez de Mendoza de Amazonas con respecto al área A. Eso sería todo, chicos. Muchas gracias por su atención. Nos vemos en nuestra próxima oportunidad y no olviden de suscribirse al canal de YouTube Centic, Academia Centic, y también seguirnos en nuestras redes sociales. Eso es todo. Muchas gracias.